Como recordarán, el tema que discutimos la clase anterior fue acerca de la cinemática rotacional. Básicamente, el movimiento que vamos a estudiar ahora es aquel que se realiza alrededor de un punto o de un eje fijo. En ese tipo de movimientos identificamos algunas cantidades que van a ser de interés y que van a permitir describir este movimiento. Entre ellas tenemos la posición angular, que es el ángulo que se forma entre una línea imaginaria llamada línea de referencia, que pasa por el objeto en cuestión, y el ángulo que se forma entre esa línea de referencia que pasa por el origen y pasa por el objeto y el eje X se conoce como la posición angular θ. Esta posición va a estar cambiando con el tiempo, evidentemente, conforme el objeto pues se va moviendo. Adicional tenemos el llamado desplazamiento angular, que es igual a la variación en la posición angular. Si tomamos en cuenta el tiempo que le toma a cierto objeto cambiar su posición angular, estamos hablando entonces de su velocidad angular. Si tomamos en cuenta un periodo de tiempo en el que este desplazamiento se efectúa, estamos hablando de la velocidad angular promedio. Pero si queremos calcular segundo a segundo o de forma muy precisa qué tan rápido cambia la posición de este objeto en función del tiempo, entonces de lo que hablaremos es de la velocidad angular instantánea o simplemente velocidad angular, como ustedes lo podrán encontrar en la literatura. Por otro lado, tenemos la aceleración angular promedio, que mide la rapidez con que la velocidad angular se modifica en un intervalo de tiempo. Y finalmente, la aceleración angular instantánea o simplemente aceleración angular, que nos permite conocer la rapidez con la que la velocidad angular está cambiando en función del tiempo y de forma muy precisa. También vimos la clase anterior cuáles son las ecuaciones que podemos utilizar en el caso en el que la aceleración angular sea constante. Tenemos estas dos ecuaciones que recuerdan muy bien a las expresiones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que habíamos puesto aquí como recordatorio. Así que tienen mucha similitud en cuanto a la forma de las ecuaciones. Y finalmente lo que revisamos la clase anterior fue la relación que existe entre las cantidades cinemáticas lineales, las que vimos ya hace mucho tiempo, y estas nuevas. En particular, encontramos que la velocidad lineal que experimenta una partícula tiene su módulo proporcional a la velocidad angular. El factor de proporción es el radio de la circunferencia que describe esta partícula durante su movimiento rotacional. Y finalmente, en lo que respecta a la aceleración, vimos que la aceleración que experimenta una partícula mientras va dando vueltas tiene dos componentes. Una componente llamada aceleración centrípeta, que ya habíamos visto anteriormente en la parte de dinámica, y otra componente llamada aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial se caracteriza porque, como su nombre lo sugiere, siempre es tangente a la curva que describe el movimiento bajo rotaciones. Así que bueno, esto fue lo que revisamos la clase anterior. No sé si surgió alguna duda o comentario al respecto antes de pasar a lo siguiente. No entendí muy bien el comentario, se cortó un poco.
Bien, vamos a continuar con la siguiente idea, que está igualmente relacionada con el movimiento rotacional. Seguramente ustedes han escuchado que cuando se habla de piezas que estén rotando, que están girando, se suele utilizar el término revoluciones por minuto. Bueno, ese término, como se muestra aquí en la pantalla ahora, está relacionada con la velocidad angular. Como se comentó, la velocidad angular es una cantidad que se mide en radianes sobre segundo. Pero no es la única forma de reportar una velocidad angular. Otra es la llamada frecuencia de rotación. La frecuencia de rotación nos dice cuántas vueltas se están dando en una unidad de tiempo. A veces se le suele utilizar el término revolución a la idea de completar una vuelta. En este caso, entonces, la frecuencia de rotación, que vamos a denotar por la letra F minúscula, corresponde a 2 pi radianes que se efectúan en un segundo. Eso entonces quiere decir que se ha completado una revolución o una vuelta durante ese segundo. Ahora sí que lo que queremos es conocer cuántas vueltas se dan en 60 segundos. Bueno, tenemos, por lo tanto, las llamadas revoluciones por minuto, que también es algo muy usual en ese tipo de movimiento. Y la manera de relacionar la velocidad angular y la frecuencia de rotación es a través de un factor 2pi, como podemos ver aquí. Así que si tenemos la velocidad angular y queremos conocer cuántas revoluciones por minuto o revoluciones por segundo equivalen, pues bastará con dividirlos por el factor 2pi y encontraremos ese valor. Bien, la idea es bastante simple, así que vamos a comenzar con un primer ejercicio para poner en práctica los conceptos que hemos estado viendo hasta este momento. El primer ejercicio consiste en lo siguiente. Se tiene un disco compacto de audio con 12 centímetros de diámetro. En este disco compacto se codifican secuencialmente bits digitales de información a lo largo de una trayectoria en espiral hacia afuera. La espiral empieza en un radio de 2.5 centímetros y continúa su trayectoria espiral hasta un radio de 5.8 centímetros. Para leer la información digital, un reproductor de disco compacto hace girar el disco de manera que su lector láser escanee a lo largo de la secuencia en espiral de bits, con una rapidez lineal constante de 1.25 metros por segundo. Entonces, el reproductor debe ajustar con precisión la frecuencia rotacional, F, del disco compacto conforme el láser se mueve radialmente hacia afuera. Nos preguntan entonces, o nos piden determinar los valores de F, aquí en revoluciones por minuto, cuando el láser se localiza en R1 y cuando está en R2. A ver, ¿qué es lo que nos están planteando aquí? Bueno, seguramente, y confío que así sea, conocemos un disco compacto. Actualmente ya es muy raro encontrar equipos de cómputo que tengan este tipo de periféricos, pero bueno, no hace mucho uno utilizaba este tipo de instrumentos para almacenar datos, ya sea videos, música, archivos de texto, quiero decir Word, presentaciones, etcétera. Ahora actualmente pues utilizamos la nube o bien las micro SD, las memorias micro SD. Bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente. A ver, tenemos aquí la representación de un disco compacto en el que, bueno, lo que se hace es incidir rayos de luz láser sobre la superficie del disco compacto para ir haciendo marcas
que codifican la información que queremos almacenar. Y si queremos posteriormente leer esa información, igualmente se lanza un rayo láser y este codifica o interpreta esa secuencia de marcas que ya tiene ese disco compacto y las traduce, por decirlo de algún modo, en la información que podemos leer en las computadoras. Bueno, lo que está ocurriendo entonces es que este disco compacto está girando. El problema no nos dice en qué sentido, así que vamos a darle una orientación positiva, esto es, que gire en contra de las manecillas del reloj. Este disco compacto entonces se está moviendo, rotando, mejor dicho, en contra de las manecillas del reloj. Aquí un haz de luz láser incide sobre algún punto de este disco compacto y va a ir dejando marcas conforme ese disco va girando. Para no sobreescribir la información, el láser tiene que hacer marcas a lo largo de una trayectoria en espiral. Así que bueno, si aquí tratamos de unir los puntos, voy a tratar de ser lo más exacto posible, pero bueno, al final se entiende la idea. Digamos que llega hasta esta última marca. Bien, así que conforme este haz láser fue dejando marcas en forma de espiral, pues comenzó en un radio interno, R1, para terminar en un radio más grande, que el problema nombra R2. Como este rayo de luz láser tiene una rapidez, está escaneando de forma con una rapidez constante de 1.25 metros por segundo, conforme se va alejando del eje de rotación que asumimos que está en el centro del disco compacto, su frecuencia, la frecuencia con la que se tienen que dar vueltas, tiene que modificarse. ¿Cómo podríamos encontrar entonces el valor de la frecuencia de rotación en unidades de revoluciones por minuto en cada radio que aquí se nos están indicando? Cuando estamos a 2.5 centímetros del eje de rotación y cuando se encuentra a 5.8 centímetros del eje de rotación. Tenemos como información la velocidad lineal constante, con la que el lector láser tiene que estar escaneando ese disco compacto.
tenemos dos radios en los que este lector láser tiene que moverse de R1 hasta llegar a R2. Y nos preguntan cuáles son los valores de la frecuencia de rotación F expresado en radianes por minuto con la que el láser se tiene que con la que se tiene que ajustar el reproductor de disco compacto junto con el láser. ¿No hay alguna idea para comenzar a resolver este ejercicio?
Muy bien, lo que tenemos que hacer es entonces relacionar de alguna manera el radio en el que se tiene que estar moviendo este lector láser y la frecuencia con la que el reproductor de disco compacto tiene que estar girando. De las relaciones que nosotros vimos, una de ellas la clase pasada y hace unos minutos sobre la frecuencia de rotación, tenemos lo siguiente. El módulo de la velocidad lineal es igual a R veces la velocidad angular. Por otro lado, 2πf, donde f es la frecuencia de rotaciones, es igual a la velocidad angular. Bien, pues aquí podemos ver que omega, la velocidad angular, es la cantidad que nos permite relacionar el radio con la frecuencia de rotaciones. Así que lo que podemos hacer es sustituir la expresión 2, la que tenemos a la derecha, en la expresión de la izquierda, aquí donde está esta omega. Realizamos unos despejes simples, bastante simples, de hecho, y encontramos esta relación. ¿Qué podemos notar? Que conforme el radio va a ir variando, incrementando o decreciendo, la frecuencia de rotaciones va a tener el efecto contrario. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver claramente una relación inversamente proporcional. Bien, pues ya podemos calcular entonces la información que nos están solicitando en este problema. Una observación muy importante a notar es que si uno sustituye los datos directamente del enunciado, la unidad que vamos a encontrarnos para F1 será de revoluciones sobre segundo. Pero el problema nos especificó claramente que debemos expresar la respuesta en revoluciones por minuto. Así que adicional a esta sustitución tenemos que hacer un cambio de unidades, es decir, una conversión. Aquí está el factor de conversión que se necesita. Muy bien, así que con los datos ahí mostrados, ¿cuál es el valor de la frecuencia de rotaciones para el primer radio? En F1 es 477.4. No me quedó muy bien si lo que se dio como respuesta o fue una respuesta o fue una pregunta. Respuesta, profesor. Ok, muy bien. Nuevamente, por favor. 477.46. 477.46. Ok, vamos a dejarlo en punto 4. No, 5, para redondear. Muy bien. Esto quiere decir que cuando el rayo de luz láser, ese lector, se encuentra a un radio de 2.5 centímetros, el reproductor de disco compacto está efectuando 477 vueltas cada minuto. Así que con En esa la, frecuencia se está moviendo. ¿Sí? Adelante con la siguiente. ajá, en la frecuencia 2 es 205.80.
Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces ahí está el resultado para la siguiente frecuencia de revoluciones. ¿Qué nos está indicando? Que cuando el haz de luz láser se mueve a un radio mayor de 5.8 centímetros, el reproductor baja la velocidad con la que tiene que estar rotando. La baja hasta un valor de 205.8 aproximadamente de vueltas que tiene que estar realizando cada minuto. Cada 60 segundos realiza aproximadamente 205.8 vueltas. Bien, así que como pueden notar, claramente conforme el radio se va incrementando, es decir, conforme el rayo de luz láser se mueve en espiral hacia afuera, el reproductor que sostiene el disco compacto tiene que disminuir la frecuencia con la que realiza las rotaciones. Aquí numéricamente las baja de 277 vueltas por minuto a 205 vueltas por minuto aproximadamente en cada caso. Bien, preguntas o comentarios sobre el desarrollo e interpretación de resultados en este primer ejercicio. No, profesor. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio nos comenta lo siguiente. Las aspas de una licuadora inicialmente giran a razón de 6.500 revoluciones por minuto. Así que en cada minuto se están completando 6.500 vueltas. Cuando el motor de esta licuadora se apaga, las aspas frenan hasta llegar al reposo en solo 4 segundos. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la aceleración angular conforme frenan las aspas? De las ecuaciones que ya vimos, ¿cuál de ellas nos permitiría conocer la aceleración angular con la que estas aspas frenaron hasta llegar al reposo en tan solo 4 segundos, sabiendo que inicialmente estaban girando a una razón de 6.500 revoluciones por minuto? Sería con la deceleración angular instantánea. Es decir, con esta expresión. ¿Por qué? ¿Tenemos la información suficiente para poderlo atacar de esa manera? Creo que ahí se alcanza a ver el enunciado y la expresión.
Veamos qué información nos está dando el problema. Cada uno de los términos o valores numéricos que nos menciona, ¿qué representan? ¿Qué información es? Por ejemplo, ¿qué representan esos 6.500 revoluciones por minuto? Es la velocidad angular. Es una velocidad angular. Y en este caso específico, ¿cuál velocidad angular? Porque tenemos dos. El problema nos está hablando de dos velocidades angulares. Nos dice el problema, las aspas de una licuadora giran a razón de 6.500 revoluciones por minuto. Cuando el motor que hace que estas aspas estén girando se apaga, las aspas van a irse deteniendo y les toma 4 segundos hasta detenerse totalmente, hasta llegar al reposo. Y con esta información nos pide determinar la aceleración angular que estuvo presente conforme las aspas se iban deteniendo. ¿Cuál es la otra velocidad angular que el problema nos menciona? Una de ellas son las 6.500 revoluciones por minuto, que bien señalaron. ¿Cuál es la otra velocidad angular que el problema también menciona? En la que desacelera. Ah, ¿Cuál es la otra velocidad angular que menciona el problema, aparte de la de 6.500 revoluciones por minuto? es en la que el motor se apaga cuando va desacelerando. No entendí muy bien la primera parte del comentario. No quedó muy claro. Se cortó un poco la señal. Cuando el motor se apaga, A ver, no sé si está quedando claro lo que está comentando el problema, porque si no es así, si no está quedando claro, va a costar mucho trabajo identificar todos los parámetros o cantidades que están involucradas. Tenemos aspas girando a 6.500 revoluciones por minuto. Se apaga el motor que está haciendo girar esas aspas. Estas aspas pues van a comenzar a detenerse, puesto que ya no hay nada que las esté impulsando. A esas aspas les toma 4 segundos en llegar al reposo.
¿Cuáles son las cantidades físicas involucradas? Una de ellas, como bien señalaron, es una velocidad angular, 6.500 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la otra velocidad angular? Bien, la otra velocidad angular que tenemos que involucrar aquí en ese problema es 0 revoluciones por minuto o 0 radianes sobre segundo. También es válido. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que estas aspas terminan en reposo. Así que tienen una velocidad angular 0. Bien, ya que hemos identificado entonces, podemos llamar a la de 6.500 revoluciones por minuto como una velocidad angular inicial. Y a la velocidad angular de 0 revoluciones por minuto como una velocidad angular final. Y al motor le toma, bueno, mejor dicho, a estas aspas le toman 4 segundos en pasar de esa velocidad de 6.500 revoluciones por minuto a la velocidad de 0 revoluciones por minuto. Así que, asumiendo que la licuadora desacelera a razón constante, podemos utilizar esta ecuación. Aquí están los parámetros, todos los parámetros que nos están dando como información, y alfa, la aceleración angular, que es el parámetro que nos están pidiendo determinar. Así que haciendo un despeje de esta ecuación, tenemos este resultado, y aquí podemos sustituir nuestra velocidad angular inicial, la velocidad angular al final, y aquí el tiempo que transcurre para efectuar dicho cambio en cuestión de la velocidad. Muy bien, pues se hace la sustitución. Aquí claramente tenemos que hacer un cambio, porque el problema nos está dando la frecuencia de rotación, no la velocidad angular. Pero en el ejercicio anterior vimos que la velocidad angular se puede escribir de esta manera: 2pi veces la frecuencia angular, o la frecuencia de rotaciones, mejor dicho. Adicionalmente, tenemos que también cuidar las unidades. El problema nos da como dato revoluciones por minuto. Como aquí tenemos que dividir por una cantidad medida en segundos, pues hay que primero convertir esos minutos a segundos. Pues bien, si hacen esa operación, estamos encontrando el valor de la aceleración que experimentan las aspas de esa licuadora.
Menos 170.16. Menos 170. A ver, 170. Punto 16, me pareció escuchar. Sí, profesor. Ok, muy bien. Así que la aceleración que experimentan estas aspas es de menos 170.16 radianes sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí aparece un término, más que un término, una característica importante. Hay un signo menos aquí. Este signo menos que estamos encontrando en la aceleración, ¿qué interpretación tiene? Bueno, recordemos que estamos revisando un movimiento de rotación. Y ese tipo de movimiento mmm, se caracteriza porque si nosotros leemos los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj, hablamos de ángulos positivos. Cualquier rotación que se efectúe en contra de las manecillas del reloj va a ser una rotación que tiene sus cantidades cinemáticas como positivas. Pero si el movimiento rotacional es a favor de las manecillas del reloj, entonces las cantidades tienen signo negativo. Esa es la convención que tenemos. Así que en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, este signo menos nos está indicando que, por ejemplo, si las aspas están girando contrario a las manecillas del reloj y el motor se apaga, las aspas van a seguir girando en ese sentido. Van a estar ahí moviéndose en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero esa disminución en la velocidad que se observa justamente se debe a que por contacto con la pared de la base, con el propio contacto del motor, con diversos aspectos, experimentan lo que conocemos como una desaceleración. Y recuerden ustedes, cuando la aceleración y la velocidad apuntan en direcciones opuestas, tenemos justamente la desaceleración. Es lo que está sucediendo aquí. Este signo menos nos está indicando, nos está recordando que para que el objeto, las aspas, terminen en reposo, tuvieron que experimentar una desaceleración. Aquí está el signo negativo. ¿Con qué valor? Con un valor de 170.16 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Sí queda claro aquí la interpretación que aparece con el signo menos en la aceleración. Aquí el comentario queda escrito indicando pues que el signo negativo que estamos observando aquí es porque estamos o nos está hablando de la dirección de esta cantidad cinemática, que en este caso sería en dirección horaria, a favor de las manecillas del reloj. Así que no olviden eso. En estos problemas eh, no hablamos de sentido de izquierda o derecha, o arriba o abajo, como lo hacemos en cinemática translacional. Aquí el signo positivo o negativo tiene que ver con que el objeto esté rotando, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Bien,
Entonces, bueno, en este caso se resolvió de una forma bastante simple. A partir de esta ecuación se despeja alfa. Como no conocemos directamente la velocidad angular, sino que nos está dando, en este caso el problema, como información la frecuencia de rotaciones, hacemos uso de esta cantidad, ¿no? De esta ecuación, y además de un cambio de unidades, de una conversión de unidades. Y obtenemos, bueno, el resultado que estábamos buscando. El siguiente ejercicio requiere un poco más de sus conocimientos. La pregunta o el problema plantea lo siguiente. La aceleración angular de una rueda en función del tiempo está dada por lo que tenemos aquí. 5 por t cuadrada menos 8.5t, donde alfa, este término, está en radianes sobre segundo al cuadrado y t está en segundos. Nos comentan, si la rueda parte del reposo, eso quiere decir, y además nos dicen que su posición angular es cero y su velocidad angular es cero cuando el t, es decir, el tiempo es cero, determina una expresión para, primero, la velocidad angular, omega, y después la posición angular θ como funciones del tiempo. Y después nos piden evaluar estas funciones cuando t, el tiempo, toma el valor de 2 segundos exactamente. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? ¿Qué es lo que ustedes eh, consideran que se debe plantear? Nos están dando la información de la aceleración y nos están pidiendo determinar expresiones para la velocidad angular y para la posición angular, ambas como funciones del tiempo.
Bien, jóvenes, ¿cómo se puede determinar lo que nos están pidiendo en este problema? Albiter, ¿cómo podría resolverse este problema? Antonio Hidalgo, la misma pregunta. ¿Cómo podemos resolver este problema de acuerdo a lo que nos están planteando en él? Todavía lo estoy analizando, profe. Jóvenes, ya casi son más de 10 minutos que el problema se planteó. Tenemos la aceleración angular de una rueda que en función del tiempo está ahí como aparece. Esa aceleración angular es igual a 5 por t cuadrada menos 8.5t, donde t es justamente el tiempo medido en segundos. Nos dicen que la rueda parte del reposo, es decir, que en t igual a 0 segundos, su velocidad angular es 0, y además nos están diciendo que su posición angular también vale 0. Con esta información, nos piden determinar primero la velocidad angular, omega, como función del tiempo.
Cano Bautista, la misma pregunta. ¿Cómo se podría resolver este ejercicio de acuerdo a la información que pues tenemos ahí en la pantalla? Podría ser con la de velocidad angular promedio, profesor. Se supone que partes del reposo, entonces son, es decir, un tiempo final y un tiempo inicial. Una posición final y una posición inicial. Es decir, emplear estas ecuaciones. No, las de arriba, las que están más arriba. La primera, de velocidad angular promedio. Pero no sabemos las posiciones. El problema nos está dando como dato la aceleración angular como función del tiempo. No podemos calcular la velocidad promedio porque la velocidad angular promedio depende de posiciones angulares. Es decir, el problema nos está dando esta información, la aceleración angular. Y no podemos obtener nada respecto a las posiciones angulares porque de esto no sabemos absolutamente nada. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? ¿Qué nos dice esta ecuación que se está encerrando ahora? La aceleración angular instantánea es igual a la derivada de, ¿cómo se dice? De la velocidad angular respecto al tiempo. ¿Ok? Y si nos están pidiendo determinar la velocidad angular, ¿qué podríamos hacer a partir de esa misma ecuación? Nos están pidiendo determinar este término. Este. Pues lo podemos despejar, profe. ¿Bastará con despejar? ¿O qué más se necesita hacer? Hay que integrar. Exactamente. Lo que nos están pidiendo aquí al hablar o al solicitar la velocidad angular como función del tiempo es integrar la aceleración respecto al tiempo. Eso se mencionó en la clase anterior, justamente aquí. Si nos están dando la aceleración angular y nos piden determinar la velocidad angular, entonces lo que se tiene que hacer es integrar ambas expresiones, a la izquierda y a la derecha. Cuando la aceleración angular es constante, ojo, cuando es constante, como fue en este apartado, la aceleración angular sale de la integral y la integral pues se vuelve muy simple. Pero ¿es lo que está sucediendo aquí en este problema? ¿Estamos en esa situación?
¿Sí o no estamos en la situación de esta parte? Aceleración angular constante. Sí, profesor. ¿Cómo, perdón? Sí, Si estamos en el caso de aceleración angular constante, sí sabemos lo que significa que algo sea constante, ¿cierto? Porque si no, entonces tal vez ahí está el problema. ¿Qué es que algo sea constante? no cambia. Exacto. Y es lo que está pasando con la aceleración de este problema. No, aquí sí está cambiando. Así es, depende del tiempo. ¿De qué manera? Pues como está aquí mostrado, 5 por t al cuadrado menos 8.5t. Así que, respecto a esto que habíamos comentado la clase pasada, esta alfa no puede salir de la integral. Vamos a sustituir su valor que nos está dando el enunciado del problema y tenemos que integrar esa función. Así que este resultado no es el que vamos a obtener, evidentemente, porque este resultado ocurre cuando alfa es constante, cuando no cambia en el tiempo. Pero aquí sí está cambiando en el tiempo. Bien, así que eso es lo que tenemos que hacer para el primer inciso. Primero, vamos a escribir la aceleración con los términos con sus correspondientes unidades. Recuerden, este 5 que aquí aparece no va a ser adimensional. De hecho, tiene que tener unidades. Las unidades correctas, de tal manera que esto que está aquí escrito, al momento de evaluar algún tiempo t, obtengamos como resultado una aceleración angular. Así que este 5 tiene como unidades radian sobre segundo a la cuarta. Y este 8.5 tiene que tener unidades de radian sobre segundo al cubo. No se va a entrar en detalles en cómo obtener esos resultados, porque eso es un ejercicio de análisis dimensional. Así que bueno, es algo que también tienen que estar repasando constantemente. Sobre todo, repito una vez más, para aquellos que tienen que presentar el examen extraordinario. Muy bien, ya tenemos la aceleración. Ahí queda evidente que depende del tiempo. Bien, pues comenzamos el cálculo para determinar la velocidad angular. Para el inciso A, tenemos que integrar la aceleración angular, la expresión que tenemos justamente aquí arriba, desde un tiempo cero hasta un tiempo arbitrario. ¿Cuál es el resultado de la primera integral? ¿Qué se obtiene al integrar ese primer término respecto a t, claramente, t', desde cero hasta un t arbitrario?
O muy bien, si se dificulta, ¿cuál es el valor de la integral del segundo término? Integrado también desde 0 hasta un t arbitrario. Ramírez Arias, ¿cuánto da cuál es el resultado de la primera integral? El primer término que aparece ahí como 5 radianes sobre segundo a la cuarta por t' al cuadrado, integrado desde 0 hasta t. Villafuerte Suárez, su respuesta para el segundo término, el término de 8.5 radianes sobre el segundo al cubo por t' integrado desde 0 hasta t. Bien, jóvenes, bueno, me preocupa que no estén ofreciendo alguna respuesta.
Son integrales bastante simples. No me queda claro si es porque no están entendiendo bien lo que se está haciendo o están en otras cosas o cuál es la situación. Pero en fin, tenemos que avanzar. Las integrales que se obtienen como resultado final es lo que se muestra aquí. El primer término tiene un valor de 5 tercios por radian sobre el segundo a la cuarta por t al cubo. Y el segundo término se puede escribir como 4.25, ahora pongo el punto 25, por radian sobre segundo al cubo por t a la potencia 2. Así que esto será entonces la expresión como función del tiempo para la velocidad angular. El inciso B nos pide determinar la posición angular también en términos del tiempo. Bueno, pues una vez más, si conocemos la velocidad angular y nos están pidiendo determinar la posición angular como función del tiempo, entonces hay que integrar esa función que acabamos de encontrar respecto a la variable temporal. Bien, pues entonces esa es la integral que se tiene que resolver ahora. Tenemos que integrar 5 tercios de radian sobre segundo a la cuarta por t cúbica menos 4.25 radianes sobre segundo al cubo por t cuadrada en un intervalo de 0 a t, a un t arbitrario. Nuevamente, para no perder mucho tiempo, tenemos aquí entonces el resultado de esta integración. Y listo, tenemos las expresiones para la velocidad como función del tiempo y de la posición angular como función del tiempo. Finalmente, nos piden determinar los valores de estas dos cantidades cuando t vale 2 segundos. Así que lo único que hay que hacer ahora es, en cada una de las ecuaciones anteriores, evaluar t igual a 2 segundos. Para el primer caso, para la posición angular, por ejemplo, ¿cuál es la posición angular de esta rueda cuando t vale 2 segundos? A ver, para la posición angular hay que evaluar justamente la cantidad que tenemos aquí arriba en t igual a 2 segundos. A ver, entonces habrá que multiplicar 5 doceavos
por un 2 elevado a la cuarta potencia y a ello restarle 4.25 sobre 3 multiplicado por un 2 elevado a la potencia 3. El resultado que encuentro, a reserva que ustedes hayan encontrado algo distinto, es de 4.66 radianes, menos 4.66 radianes. Eso quiere decir que cuando el tiempo vale 2 segundos, la línea de referencia para la rueda estaría haciendo un ángulo, por ejemplo aquí, un ángulo por debajo del eje X positivo, o medido respecto al eje X positivo a favor de las manecillas del reloj. Eso es lo que nos estaría indicando este resultado de menos 4.66 radianes. ¿Qué pasa al evaluar la velocidad angular? Es lo mismo, ¿no, profesor? Para la velocidad angular hay que ocupar la ecuación que tenemos arriba, que nos dice que es 5 tercios por un t que vale en este caso 2 elevado a la potencia 3 y a ello restarle 4.25 multiplicado por un 2 elevado a la potencia 2. Nuevamente, a reserva de que ustedes hayan encontrado algo distinto, el resultado es 3.66 radianes sobre segundo. Preguntas o comentarios sobre el desarrollo de este ejercicio. Bien, jóvenes, bueno, vamos a iniciar nuestro periodo de descanso. Vamos a tomar 5 minutos. A las 10:40 retomamos lo siguiente. Este será entonces el último ejercicio que veremos respecto a las variables de cinemática rotacional. En la siguiente sesión comenzaremos a discutir un nuevo concepto que va a ser muy importante a la hora de hablar de la dinámica rotacional. Así que bueno, el concepto que vamos a revisar a continuación será el equivalente a lo que nosotros hemos llamado inercia o simplemente masa. Bien, así que a las 10:40 regresamos nuevamente. En el chat ya tienen el link para registrar resistencia.